¿De qué hablamos cuando hablamos de fake news? ¿De qué hablamos cuando hablamos? Un podcast rebelde. Con la aparición de las redes sociales, se optimizaron muchos canales de información, lo que produjo una democratización en el modo de informarse e interactuar. Pero también comenzaron algunas guerras implícitas por la desinformación y la divulgación de imprecisiones de forma deliberada, las llamadas fake news o noticias falsas. En este podcast vamos a hablar de ellas. ¿Qué son y por qué constituyen una amenaza para la democracia en estos tiempos? Las denominadas noticias falsas, o fake news en inglés, se han convertido en un tema de preocupación mundial, debido a que pueden conducir a la censura, la supresión del pensamiento crítico y a otras contravenciones de las leyes de derechos humanos, según un grupo de relatores esenciales sobre la libertad de expresión y opinión de la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos, quienes adoptaron una declaración conjunta sobre la libertad de expresión y noticias falsas, desinformación y propaganda, en la que expresaron considerar inquietante que la desinformación y propaganda se implementen para confundir a la población e interferir en su derecho a recibir información variada y a formar su propia opinión. La declaración expresa alarma por los casos en que las autoridades denigran, intimidan y amenazan a los medios de comunicación, llegando a afirmar incluso que estos son la oposición, o que mienten y esconden una agenda política. El texto también sostiene que estas acciones aumentan el riesgo de amenazas y violencia contra los periodistas, socavan la confianza pública en el periodismo como actor de vigilancia de la sociedad y pueden confundir al público empañando la línea entre la desinformación y los productos de los medios que contienen hechos verificables de forma independiente. En 2016, Donald Trump utilizó una estrategia de fake news en redes sociales para ganar las elecciones presidenciales. Bombardear al sector votante denominado indeciso, con noticias falsas o imprecisiones sobre su contrincante para influir así en su decisión de voto. Y también noticias imprecisas o falsas de su partido opositor, es decir, el Partido Demócrata. Y el resultado quedó a la vista. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. También ocurrió lo propio con el Brexit en Reino Unido. El papel de las fake news fue un determinante en la decisión de voto de las personas, que lograron dar vuelta a los resultados hacia la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo? ¿No fue magia? No, casi nunca lo es. La responsable fue la corporación británica Cambridge Analytica. En 2015, la empresa se reveló como la compañía de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Ted Cruz. En 2016, tras el fracaso de la candidatura de Cruz, Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump. El Parlamento británico dio cuenta, gracias a sus investigaciones, que ex empleados de la compañía revelaron que la empresa había trabajado con el PRO y Mauricio Macri en 2015. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volátil. Luego de revelar que SCL Group, nombre legal de Cambridge Analytica, elaboró una campaña anti-kirchnerista en mayo de 2015, cuando Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia de Argentina. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. ¿Cuál era la estrategia por excelencia de esta compañía? Bombardeo constante de fake news e imprecisiones, con fin de desprestigio a lo largo y ancho de las redes sociales, a todas horas. En Brasil, Jair Bolsonaro, controvertido presidente, fue identificado como el principal responsable del uso de noticias falsas para atacar instituciones democráticas en las elecciones de 2018, según la Policía Federal de ese país. Eu não sei o que é fake news. Quem diz isso está cometendo fake news ou não? En esta investigación policial se destaca que la vida presidencial se realizó con el claro propósito de desinformar y llevar a la población al error en cuanto a la equidad del sistema de votación. Se señala que las acciones de Bolsonaro cuestionaron la veracidad de los actos de los agentes públicos involucrados en el proceso electoral, así como alimentaron teorías de la conspiración que promueven el fortalecimiento de una determinada ideología. Además, Bolsonaro fue el pionero en el uso de la red de mensajería WhatsApp
como medio de difusión de información falsa y desinformación sobre partidos opositores, desprestigio a figuras de oposición a su fuerza política, además de discurso de odio LGBT+, misóginos y de índole moral con componentes religiosos. En Chile, las fake news tomaron mayor relevancia cuando se inició el proceso constituyente. Luego del estallido social de octubre de 2019, conocido como Chile despertó, las acciones políticas y comunicacionales contrahegemónicas se vieron volcadas a denunciar al gobierno de Piñera por darle armas a carabineros para que actuara contra la ciudadanía y así violar el derecho a la protesta y libertad de expresión. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Lo que continuó en una constante represión sin precedentes. Epidemia de estallidos oculares llegando a 400 casos, 34 muertos y personas heridas de todo índole. ¡Que no mientan! ¡Están tirando con escopeta! Me dispararon por manifestarme. Más tarde, en noviembre de ese año, las fuerzas políticas de derecha y centro-izquierda se reunieron toda una noche para acordar y firmar lo que se conoció como el Acuerdo del 15 de noviembre, donde estuvo también un orgulloso diputado frente amplista llamado Gabriel Boric. Yo quiero decir que hoy día Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático. Este acuerdo entre parlamentarios y partidos políticos permitió hacer realidad, en parte, lo manifestado por las personas en la calle, pues buscó la paz y un camino hacia la nueva Constitución. El otro plebiscito acordado sería el de salida, y es el que estamos a punto de enfrentar este próximo 4 de septiembre. De entrada, y para que el sector más conservador cediera, se acordó desarrollar un proceso que no se llamaría Asamblea Constitucional, pues Chile quiere hacer todo lo posible para alejarse de cómo terminó Venezuela. Así que el proceso se llamaría Convención Constitucional y estaría regido por 2 plebiscitos de voto obligatorio. Uno de entrada, que marcaría si la ciudadanía quería en efecto una nueva constitución o rechazaba la idea, y en este orden también se consultaba en el mismo plebiscito si se quería que la nueva Carta Magna fuera redactada por un organismo 100% creado para tal fin, o si fuera integrado mitad por parlamentarios, mitad por personas elegidas para esos términos. El 78% de la población votante se manifestó a favor del apruebo y eligieron crear un órgano de cero para este fin. ¡Apruebo! ¡Apruebo! 88 apruebos, 34 rechazos y un voto no. Tenemos razones para celebrar, tenemos razones para estar juntos, porque esto lo logramos entre todos. No lo lograron los políticos, no lo lograron los partidos, no lo lograron ni siquiera las organizaciones, no, lo logró la gente en la calle. Luego vinieron varias elecciones de alcaldes, parlamentarios, cores, concejales, entre las que también se llevaron a cabo las de los convencionales constituyentes por distritos. Los elegidos fueron 155 de todas partes de Chile y varios de pueblos originarios, que contaron con escaños reservados. La primer presidenta electa de la convención fue Elisa Loncón, lingüista y profesora representante del pueblo mapuche. Felei Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Compulamien, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien. Y de vicepresidente Jaime Baza, conocido abogado constitucionalista y profesor universitario. Las noticias falsas y desinformaciones en torno a sus figuras no tardaron en llegar. El sector privilegiado instaló mentiras que hacen muy mal a la democracia e información falsa. En un principio, las noticias falsas se centraron en los aspectos personales de los constituyentes. Los ataques consistían en generar noticias imprecisas y que la información circulara en Twitter y en diversas redes sociales. Hubo historias de desprestigio, como el convencional que había surgido de la lucha de las calles, Rodrigo Rojas Bade, quien ganó su puesto porque se creía que padecía una enfermedad tumoral y luchaba por una salud digna para todos, todas y todes, hasta que renunció repentinamente, comunicando que había engañado a todos y que no estaba enfermo de cáncer. No tengo cáncer. Compartirles que cometí un error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie.
Esto no hizo más que disparar una campaña de desprestigio hacia la convención, esta vez desde una noticia chequeada y cierta, mezclada con varias fake news. Luego de aprobado el borrador, la bruma de noticias falsas se centró en desprestigiar el contenido, generando miedo en la población respecto a lo que cada artículo permitía. Desde que los pueblos originarios tendrían más derechos que los chilenos, hasta que les iban a quitar la vivienda o su segunda vivienda o ahorros para la vejez, por citar algunos ejemplos. Como la campaña de desprestigio no ganó muchos adeptos, siguieron generando desinformación desde el trabajo en la convención. Los convencionales de derecha afirmaban hechos que no eran ciertos. Luego, otros convencionales salían a desmentir, y así cada vez. Finalmente, de cara al plebiscito de salida, las fake news se incrementaron considerablemente en una mayor medida que antes, pues hay mucho que perder. No solo por ser la primera constitución paritaria, democrática y con escaños reservados a pueblos originarios, después de la dictadura de Pinochet, sino que además menciona el derecho humano al agua y la preservación del medio ambiente. También porque de aprobarse, Chile pasaría a ser un Estado plurinacional y cultural con soberanía sobre sus recursos, y esto significa que hay mucho en juego para los grandes grupos económicos que siempre han manejado los hilos en Chile. Pero el peligro de las fake news no radica solo en el ámbito político. La Organización Mundial de la Salud utiliza la palabra infodemia, combinación de las palabras información y epidemia, para describir el exceso de información, incluyendo información falsa o engañosa, tanto dentro como fuera de Internet, en el contexto del brote de una enfermedad. Una infodemia genera confusión y la adopción de comportamientos de riesgo. También genera desconfianza en las recomendaciones sanitarias y socava la respuesta de salud pública. Una infodemia puede intensificar o alargar los brotes cuando la población no está segura de lo que tiene que hacer para proteger su salud y la de su entorno. Con la creciente expansión de las redes sociales y el uso de Internet, la información puede propagarse más rápido, lo cual puede contribuir a colmar de forma más rápida los vacíos de información, pero también puede amplificar los mensajes perjudiciales. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Podría decirse, entonces, que las noticias falsas, de forma deliberada, vulneran un derecho fundamental. El derecho a la comunicación es la protección jurídica que reclama el derecho de todas las personas al acceso en condiciones de igualdad material a la información y al conocimiento sin someterse a las leyes de mercado que permiten la libre expresión de la ciudadanía. La comunicación con enfoque de derechos humanos es aplicable a contextos democráticos en los cuales los estados y la sociedad desean que los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la información, produzcan información y la divulguen, siendo los marcos normativos internacionales en materia de derechos humanos. Durante el estallido social chileno, el expresidente Piñera, incluso su esposa Cecilia Morel y varios políticos del sector al que éste pertenecía, dieron rienda suelta a varias fake news, entre ellas que las manifestaciones de violencia habían sido perpetuadas por grupos de extranjeros e incluso alienígenas. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice. ¿Podemos hablar de que las fake news constituyen un tipo de censura? Desde este espacio consideramos que sí, y creemos que es del tipo psicológica, que es más peligrosa, silenciosa y más difícil de detectar, porque desde un agente externo, como puede ser una publicación, meme o publicidad en Internet, se puede formar una opinión en la cabeza de alguien sobre temas determinados, y esto es muy difícil de controlar, regularizar y penalizar como acto delictivo. Además, las noticias falsas le quitan espacio comunicacional a las verídicas, y por el carácter viral de estas noticias, se masifican mentiras que pueden ser muy perjudiciales para el tejido social en ámbitos como la salud, el acceso a ella y también el derecho de las personas de formar sus opiniones libremente. Si desde los distintos estados y entidades no se debate sobre este tema, no se informa sobre los daños que están ocasionando las fake news, es muy probable que esto escale en dimensiones mucho más graves.
Habrá que ver en el futuro el rol que cumplan las compañías tecnológicas en la regulación de las noticias falsas y de quienes la promueven. ¿Sabremos si existe un compromiso real o solo se involucrarán hasta el punto en donde no perjudica el algoritmo? Tendremos que ver conforme pase el tiempo. La invitación es al esfuerzo individual. Si te llegó una noticia por redes y dudas de su origen, verifica revisando medios confiables. Si no la encontrás en medios o páginas de fact-checking, no la compartas, posiblemente sea una información incierta o directamente falsa. Y si todavía no leíste la propuesta de la nueva Constitución de Chile, podés hacerlo de forma fácil e interactiva en tabla-medioconstitucional.cl, donde mediante una tabla periódica se despejan todas las dudas que los usuarios puedan tener en torno al proceso constituyente. Si lo prefieres, puedes descargarla del sitio web oficial de la Convención, chileconvención.cl.